Nuevamente, muy buenas tardes. Bienvenidos a este auditorio del módulo 1 del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, sede del tercer encuentro Garza de jóvenes investigadores, con el lema Retos de la investigación científica en México, claves para el desarrollo interno y la competitividad global. Agradecemos la presencia de docentes, estudiantes, investigadores, destacando la presencia de directoras y directores de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, destacando la presencia, por supuesto, de su coordinadora, la doctora María Aurora Veloz Rodríguez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Continuando con las actividades de este magno evento, es para mí un honor presentar al doctor Raúl Guillermo Ornelas Bernal, quien el día de hoy nos dictará una conferencia magistral. Antes de ello, me permitiré leer un poco de su vasto currículum. El doctor Raúl Guillermo Ornelas Bernal es investigador titular C, tiempo completo, adscrito al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas. Es licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y doctor en Ciencias Económicas y de Gestión por la Universidad de París-Nanterre. Ha impartido cursos de la Facultad de Economía y es profesor tutor en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. También es tutor de los posgrados de Economía y Contaduría y Administración. Sus principales líneas de investigación son empresas transnacionales, economía internacional, economía industrial, comportamiento del capital extranjero, ejercicio del poder, hegemonía y relaciones entre empresas y sociedad. Ha participado en más de 15 proyectos de investigación en la UNAM y coordinado equipos de investigación y las labores de jóvenes investigadores, becarios, prestadores de servicio social. El día de hoy dictará la conferencia magistral titulada Disputa por el liderazgo tecnológico global, China versus Estados Unidos. Pido un fuerte aplauso para el doctor Raúl Guillermo Ornelas Bernal. Gracias. Quizá podemos apagar la luz esa de enfrente. No hay como apoyarse en el material audiovisual. Creo que apagaste las de atrás y no las de adelante. ¿Estás? Bueno, buenas tardes. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Quiero empezar agradeciendo a mis colegas. No tenía el gusto de conocer a la doctora Aurora Veloz, pero ahora hemos tenido un intercambio muy rico, muy humano, muy agradable, y también agradecer muchísimo a Mario Cruz, el doctor Mario Cruz, quien viene de nuestra universidad. Él es orgullosamente hidalguense, pero también orgullosamente unamita, y que es en razón de sus invitaciones que estamos acá. También contarles que estoy muy contento de haber venido y haber conocido también a Eduardo, que está acompañándonos con esta magnífica conferencia y las charlas tan buenas que hemos tenido fuera de los micrófonos. Es de verdad un gran honor estar en este tipo de eventos. Ya se explicó que es muy importante el fomento de la investigación y que sus profesores, sus profesoras estén abriendo estos espacios. Creo que es algo que se tiene que aplaudir y fomentar. Para mí es un enorme gusto estar aquí. Y quisiera, antes de iniciar con la presentación que tienen ustedes ahí en la pared, decir un par de palabras sobre lo que se ha venido dialogando. Decía la doctora Veloz que es muy importante que haya nuevos investigadores, nuevas investigadoras, y sus palabras me trajeron imagínense ustedes, yo entré a la universidad en la preparatoria en 1978 y entré a la licenciatura en 1981, o sea, ya llovió de ese momento, por lo demás feliz, y desde entonces no me he ido de la universidad porque en efecto, escuchándoles y viéndoles, me doy cuenta que ser investigador significa seguir siendo estudiante toda la vida, en este sentido de que nunca acabamos de aprender y que el contacto justo con colegas tan comprometidos y comprometidas, con personas
tan conocedoras de los temas, te motiva a seguir estudiando, te motiva a seguir conociendo, y esa es, creo, la sustancia del trabajo de investigación. Y por otro lado, también agradecer la visita que nos dieron a la parte de la investigación aplicada. Fue algo muy, muy interesante que fuimos allá a conocer lo que hacen en otras ramas. Repito, ya lo dijo nuestro presentador, yo soy economista, entonces saben que los economistas vivimos en las nubes de los números y alejados de la dura realidad. Entonces, regresar a esa realidad y ver lo que se está haciendo en los temas del agua, de los nuevos materiales, todas las cosas que están investigando ahí, me motivó, y creo que mi presentación, a pesar de estar hecha desde el punto de vista de la economía, va a ser muy cercana con los esfuerzos que está haciendo esta querida Universidad del Estado de Hidalgo para mejorar la vida de todos y todas. Dicho lo cual, entonces paso a hacer mi presentación. Yo le propuse al doctor Cruz hacer una reflexión sobre lo que hoy día está siendo el principal vector de la competencia internacional, la disputa entre China y Estados Unidos, que es una disputa multiforme, una disputa que se da en muchos aspectos, y centrar nuestra mirada en estos minutos que me han concedido en el tema de la tecnología entendida como el corazón del capitalismo, la tecnología entendida como la manera típica en que las empresas particularmente, pero no solo las empresas, solucionan los problemas que tienen las sociedades y los convierten en mercancías, los convierten en productos, los convierten en mercados. Entonces, pensemos que el futuro de nuestras sociedades se dirime mucho en esa competencia tecnológica y en esa disputa por las tecnologías, de la cual voy a hablar un poquito en esta presentación. Bueno, viendo la presentación que hizo Eduardo, me quedé pensando si no les estoy proponiendo demasiados temas. No pudimos apagar la luz. Ahí está ya. Muchas gracias. Ahora sí. No lo puedo mover. Ok, bueno, desde aquí lo veo. Sí, quisiera proponerles estos 5 temas para la exposición. Poco a poco iremos avanzando en ellos. Algunos los veremos muy rápido, otros nos detendremos un poquito más. Pero la idea general es esta. Esta es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo se están enfrentando estadounidenses y chinos por el liderazgo económico mundial en el terreno de la tecnología? Esa es la idea que les quiero proponer en esta ocasión. Y bueno, aquí están los 5 temas que me propongo desarrollar. Vamos adelante con el primero de ellos, lo digo muy rápido, que es... Muchas gracias. Muchas gracias. El primero de ellos, si logro darle... Bueno, sí, ya está. Creo que no está tomando la señal, mira, solo me regresa ahí, o estoy apretando el botón que no es el adecuado. Sí. Ya se salió incluso. Hay que apuntar hacia allá. Yo estoy apuntando a la pantalla, ¿verdad? Apunto a la pared. No, pero ahí sí se salió. Bien, entonces empiezo con el tema de la propuesta analítica. En nuestro grupo de investigación hemos desarrollado una metodología que llamamos de la producción estratégica. Y la pregunta inicial en 1995, hace ya bastante tiempo, era ¿cómo es que se articula la hegemonía? La hegemonía, saben ustedes, es un tema de las relaciones internacionales. La hegemonía refiere a, en el discurso tradicional, cuál es la potencia que ejerce el papel o que tiene el papel de hegemón mundial. Sabemos que actualmente es Estados Unidos, que en otro momento fue Inglaterra, que en otro momento fueron las ciudades-estado europeas. En algún momento también los historiadores nos hablan del papel de China hace muchísimo tiempo. Y la idea es, pues, que hay una gran potencia, una gran nación que articula el funcionamiento del sistema. Nosotros, sobre esa propuesta general, quisimos, estoy retroalimentando, hicimos una caracterización muy general, donde pusimos en el centro el tema de la economía. Como buenos economistas dijimos, 1995, cuando la disputa entre Unión Soviética y Estados Unidos se había apagado prácticamente, ya se había disuelto la Unión Soviética, ya Estados Unidos se veía como la gran potencia dominante, se centra en la competencia económica. Y de ahí planteamos
dos cuestiones fundamentales. Primero, que hay tres dimensiones principales de la hegemonía. La dimensión político-militar, que es la que estudia las relaciones internacionales. Piensen ustedes hoy día la guerra en Palestina, cómo Estados Unidos tiene, a pesar de estar tan lejos, geográficamente tiene un papel preponderante, es el principal aliado de Israel, su abastecedor de armas, etcétera, etcétera. Esa es la dimensión que todos y todas conocemos de la hegemonía, pero nosotros decíamos hay que agregar otras dos, la dimensión cultural, importantísima, cómo Estados Unidos ha logrado que su modo de vida sea el modo de vida deseable para todos y todas nosotras, prácticamente en todo el mundo. Hay algunos lugares donde esto no es así, pero en general todo Occidente, incluyendo América Latina, estamos anclados en ese modo de vida, y yo siempre pongo el ejemplo de cómo nos vestimos. Si contamos los jeans que hay en la sala, vamos a darnos cuenta que tenemos una cercanía con la manera en la que se vive en Estados Unidos, es una cercanía muy grande y se acentúa conforme pasa el tiempo. Y finalmente la dimensión económica, la dimensión de cómo se da la competencia por ser el líder global. Y un tema fundamental que retomamos directamente del gran teórico social Antonio Gramsci, que él nos habla de la hegemonía como una visión de mundo. Y ahí, en escala internacional, lo que decimos es la hegemonía se concreta en lo que conocemos como el American Way of Life, el modo de vida estadounidense, que ya no es solo cómo nos vestimos, sino lo que comemos, lo que pensamos, la música, la manera en la que se organizan nuestras universidades, el modo en que se organizan las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pues un dominio, un predominio de lo estadounidense en escala global. De acuerdo, así estamos más fácil. El segundo concepto que les quiero proponer muy rápidamente, y que es propiamente lo que yo elaboré en mi tesis doctoral, es el de liderazgo económico mundial. ¿Cómo estudiamos la dimensión económica de la hegemonía? A través del liderazgo económico mundial. Y esto significa entonces controlar las actividades más productivas, más rentables, más avanzadas tecnológicamente en escala global, y a partir de eso controlar la manera en la que la sociedad capitalista se reproduce en todo el planeta. Dos proposiciones generales. La primera cuestión es en qué consiste esa capacidad de controlar las fuentes de ganancia. Son dos cuestiones muy importantes, lo que llaman las teorías más convencionales el poder de mercado, es decir, qué tanto una empresa puede monopolizar un mercado. Piensen ustedes hoy día lo que ha hecho en la competencia en el comercio. Amazon en muy poquitos años empieza a disputarle el mercado al gigante del comercio que también es estadounidense, que es Walmart. A partir de una revolución tecnológica que llamamos comercio electrónico, vemos a Amazon subir en la jerarquía mundial y alcanzar no la dimensión de Amazon, pero sí una rentabilidad mucho más alta que la del gigante comercial. Y eso tiene que ver con la capacidad de acaparar mercado, ¿sí? ¿Y cómo lo hace Amazon? A través de la vanguardia tecnológica. Mientras Walmart sigue vendiendo en estantes, sigue vendiendo, digamos, convencionalmente llegamos a la tienda de Walmart, entramos, escogemos la mercancía. Amazon realizó una proeza muy ligada a lo que nos explicaba Eduardo hace un rato, generar un programa, una plataforma a través de la cual nos puede ofrecer millones de mercancías, muchas veces más que las que tiene Walmart disponibles, y eso es lo que le ha dado una ventaja tecnológica, bueno, es uno de los factores que le ha dado una ventaja muy grande. Entonces, para ser líder económico mundial tienes que tener capacidad de monopolización y desarrollar las tecnologías de vanguardia. Permíteme, me faltaba una cosa en la anterior. Y finalmente, el tema que nos tiene aquí y que creo que es fundamental, las empresas no se convierten en líderes solitas. Las empresas se hacen líderes de la mano de los estados. El apoyo de los estados, por ejemplo, a Amazon, en otro momento a Walmart, en otro momento a Exxon, y cualquier gran corporación que ustedes puedan pensar, siempre van a encontrar una alianza sólida, una alianza estrecha entre el estado de origen y la corporación. Historias incluso de terror, pienso ahorita, por ejemplo, el papel de IBM, todo el mundo conocemos a IBM, todavía se conoce IBM, International Business Machine, que en algún tiempo fue el paradigma de la informática, aliada con el régimen nazi, vendiéndole antes de la guerra algunas tecnologías de vanguardia a los nazis, y cómo también después estuvo captando científicos, tecnólogos, técnicos de la Alemania derrotada. Historias de ese tipo existen. Nunca, repito, las corporaciones se hacen líderes sin la intervención de los estados y particularmente del estado en donde tienen su sede. Hoy día vemos, por ejemplo, al estado de Estados Unidos, el gobierno encabezado por Joe Biden, impidiendo que China se apodere de tecnologías estadounidenses, ¿sí?
cosas de ese tipo son muy socorridas en este mundo. Entonces, esta es la manera que proponemos estudiar el liderazgo económico mundial. No me detengo demasiado en ello porque es un poco extenso y ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Yo no puedo acá con este aparatito. Bien, decía yo al inicio de la presentación, la tecnología está en el corazón del capitalismo. El capitalismo lo podemos caracterizar como esa manera, nos dicen los clásicos de la economía política, en la que en algún momento de la historia de nuestra especie empezamos a organizar la producción de un modo distinto, de un modo, diría Carlos Marx, revolucionario. Empezamos a concentrar muchísimos trabajadores, empezamos a desarrollar máquinas automáticas, ya no era tanto la destreza del trabajador la que predominaba, sino la capacidad de la máquina para hacer la mercancía que nos interesa. Ejemplo típico, la hilandería, que sabemos todos por nuestras culturas ancestrales que se hacía manualmente, y cómo el modo de producción capitalista llega a revolucionar eso para hacer hilanderías automáticas con máquinas gigantescas, y la producción da un salto también cualitativo. Inglaterra se puede convertir en el taller del mundo y venderle a toda la Europa de la época los tejidos que necesitaba. Bien, en esa idea de la tecnología como corazón del capitalismo tenemos dos ramas importantísimas. La ciencia. La ciencia siempre ha estado presente en el desarrollo del capitalismo, la ciencia como principal palanca de avance del capitalismo. Piensen ustedes cómo se inventó la máquina de vapor, o hoy día la inteligencia artificial tiene mucho de desarrollo científico. Lo que Eduardo nos presentó ya está más en el nivel de la tecnología, pero llegar a estos desarrollos de los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, requirió de un camino larguísimo. Quien ha estudiado la inteligencia artificial lo ha podido ver, y justamente eran experiencias, no digo que con cuaderno y lápiz, pero en computadoras muy sencillas, cuestiones, digamos, muy teóricas todavía, muy de matemáticas avanzadas, muy ligadas a la ciencia. Entonces, la ciencia no es ajena al desarrollo del capitalismo, es la que va abriendo horizontes, es la que traza rutas de largo plazo. Hoy día, piensen ustedes las dos tecnologías disruptivas que estamos viviendo, la exploración del espacio exterior. Ya nos acabamos este planeta, entonces ahora los científicos están diciendo, los grandes capitalistas están diciendo, vamos a explotar otro planeta. Vean ustedes, dos de los hombres más ricos del mundo están trabajando en ello. Elon Musk, Jeff Bezos ya están planeando tomar el cohete para irse a vivir a Marte, porque esto no va a aguantar, particularmente lo dice Elon Musk, no es una ocurrencia mía ni una locuacidad, pueden buscar sus declaraciones, y ya lo expresó Elon Musk con su estilo muy nihilista, muy catastrofista, de manera muy clara. Piensen en otra tecnología disruptiva, lo que tiene que ver con la modificación de la vida o la propia inteligencia artificial. ¿Sí? Ahí hay ejemplos constantes de la importancia de la ciencia para esta sociedad. Finalmente, la tecnología, que es lo que tenemos más cerca, la tecnología es la que produce las ganancias. Platicábamos ahora con nuestras colegas de las otras ciencias, como nos gusta llamarlas, y es impresionante justo cómo las y los universitarios nos enfrentamos con un gran reto, porque esta sociedad nos exige tener productos de nuestra actividad como académicos y académicas que puedan llevarse al mercado. Nos exigen que haya patentes, nos exigen que haya productos que se puedan vender y que generen recursos. Bueno, la tecnología se encarga de eso. Yo ya descubrí en el laboratorio esta rica sustancia que puede ayudar a tranquilizarnos, y la tengo que llevar ahora al mercado bajo el nombre de un producto X o Y que permita generar ganancias. Y un tema del cual se habla quizá poco es que la tecnología es la que permite que se rompan las jerarquías entre las empresas. Ya lo cité con el ejemplo de la competencia entre Amazon y Walmart. Mientras no hubo tecnologías nuevas, mientras no nació el comercio electrónico, era muy difícil quitarle el liderazgo a Walmart porque ya estaba súper establecida. En uno de los ejemplos más crueles, no sé si aquí en Hidalgo se conozca, pero en Ciudad de México se ha hablado mucho de ello, Walmart tenía una política predatoria sobre los productores, particularmente de productos perecederos. Les pagaba prácticamente lo que quería por sus productos, y les pagaba cuando quería, no solo pagaba poco, sino pagaba tiempo después de lo que se les entregaba el producto. Cuando entra el comercio electrónico, que trabaja más sobre la instantaneidad, eso cambia radicalmente, y los términos también para Walmart cambian. No puede seguir teniendo las mismas políticas que cuando no tenía competidores. Walmart está preocupado mucho, también está desarrollando el comercio electrónico, pero va bastante atrás de
Amazon en ese plano. En fin, la tecnología entonces cambiando completamente la situación. El ejemplo que yo estudié en mi tesis doctoral, y con eso voy a cerrar este primer punto, fue el de la informática. Y justo lo que nosotros vivíamos en los años 80 era el predominio de lo que llamamos la gran informática centrada en las supercomputadoras. El invento de la computadora personal encabezado por IBM, basado en los productos de Microsoft y de Intel, revolucionó ese ambiente porque ahora todo el mundo podía tener una computadora. Antes eran solo las administraciones, las universidades, y una vez que se inventa la computadora personal, hay una revolución en ese mercado y es justamente IBM, esa triada IBM, Intel y Microsoft los que suben en la jerarquía para convertirse en las empresas más rentables. Entonces la tecnología produce las ganancias y rompe las jerarquías entre las empresas cuando se desarrollan tecnologías, digamos, revolucionarias de vanguardia. A ver si me hace caso. Ok. Bueno, para hablar de… Sí, creo que solo te hace caso a ti allá arriba. Dale. Para hablar de este tema de la tecnología y la competencia entre Estados Unidos y China, yo escogí como indicador principal, saben que a las economistas y a los economistas nos encantan los números, nos sentimos mal si no hay números en la pantalla, voy a tratar de no poner muchos, aunque puse muchos, me voy a saltar algunos. Escogí entonces como indicador principal de esta competencia el gasto en investigación y desarrollo. Es decir, lo que todos los agentes que participan en esta actividad invierten en instalaciones, en pago de salarios, en tecnologías, en patentes, en fin, todo lo que está relacionado con gasto en investigación y desarrollo está contabilizado por los gobiernos principalmente y también las empresas declaran cuánto invierten y es sobre eso que voy a basar mi exposición. Esta primera transparencia lo que les presenta es lo que llamo la medida nacional, es decir, el gasto en investigación y desarrollo que se realiza en cada territorio. Algunos rasgos generales, el más importante quizá es que los estados son los principales organizadores de este gasto. Las empresas gastan en investigación y desarrollo, pero lo hacen fundamentalmente ligados a sus necesidades. Es decir, Amazon va a gastar en comercio electrónico, pero no va a gastar, por ejemplo, en investigación en salud, algo que sí va a hacer Pfizer. Exxon va a gastar en energías, en petróleo o en energías alternativas, pero no va a gastar necesariamente, por ejemplo, en tecnologías para purificar el agua. Entonces, las empresas tienen objetivos muy limitados y los estados, sobre todo los estados metropolitanos, en este caso el de Estados Unidos y el estado de China, se encargan de crear políticas y dirigir un poco el gasto en investigación y desarrollo a partir de sus propias inversiones. Son entonces organizadores. Esa es una cuestión fundamental que me gustaría transmitirles, la importancia de los estados para dirigir esta práctica de invertir riqueza social en la ciencia y la tecnología. Después, lo que quisiera mostrarles con los cuadritos que están abajo son 2 o 3 rasgos generales. El primero de ellos es que hay 3 ciclos de competencia. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el gran líder mundial, lo que hablamos siempre, y creo que todo el mundo lo conocemos en nuestras clases de historia, cómo Estados Unidos sale como la potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial y ahí empieza a ser el líder internacional de diferentes maneras. El primer desafío que va a enfrentar Estados Unidos es el de las corporaciones y del ascenso económico de Japón. En nuestros datos de las corporaciones nosotros vemos que en 1994, entre las 500 empresas más grandes del mundo, las más fuertes ya eran japonesas, en 1994. Después Japón se estanca prácticamente a partir de 1995-96, sus empresas también se estancan, empiezan a caer, ya no hay tanta importancia del desafío japonés. Pero ahí surge el desafío europeo. Gracias a la unificación de Europa, se crea un bloque de empresas muy poderosas y empiezan a desafiar en la competencia en diferentes mercados, sobre todo el automóvil, la química, a las empresas estadounidenses. Pero Estados Unidos vuelve a predominar y pasa el desafío europeo y realmente no hay prácticamente, exceptuando quizá las empresas químicas alemanas, no hay prácticamente una empresa europea destacada de las gigantes, que ese es mi tema, estoy hablando de las empresas gigantes, pues, ¿no? Y actualmente estamos en el desafío chino. Las empresas que están desafiando a las corporaciones estadounidenses son de origen chino, muchas estatales, muchas solo con sede en China, pero tienen esa adscripción nacional, digamos, ¿no? Salud. Bien, y entonces entro a los números.
se ve un poquito pequeño, pero se los paso con las gráficas. Si quieren ponemos la gráfica, por favor, compañeros. Si le pican ahí. Estos son datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Son millones de dólares, perdonen. Entonces, vean ustedes los tres principales inversionistas. Lo que yo les decía, Japón tenía un cierto nivel, lo puse ahí solo para contrastar, y más o menos se estanca. Vean ustedes al gran líder. Estados Unidos comienza en 1991 arriba de los 300 mil millones de dólares, y va en ascenso. Su gasto en inversión y desarrollo, independientemente de las coyunturas, las crisis, no se detiene. Actualmente está llegando a los 700 mil millones de dólares. 700 mil millones de dólares es una verdadera fortuna lo que están invirtiendo en Estados Unidos. No solo el gobierno estadounidense, ojo, sino principalmente las empresas, de eso vamos a hablar enseguida, pero están invirtiendo muchísimo dinero. Y vean ustedes, a partir de 2005 en realidad, China se mantiene incluso por debajo de Japón, pero la crisis de 2008 es la gran oportunidad para estas corporaciones y para este gobierno centralista de China, y empieza a ascender de una manera rapidísima. Está prácticamente a punto de igualar el gasto en investigación y desarrollo, y realmente China, que tiene una tradición de pensamiento estratégico muy desarrollada, sabe que el corazón del capitalismo es la tecnología, y que si quiere competir y sobre todo mantenerse en esta disputa tan fuerte que tiene geopolítica con Estados Unidos, tiene que desarrollar bases propias de ciencia y tecnología. Esa es la razón de que un país que no es opulento, como sí lo es Estados Unidos, está invirtiendo tanto dinero en esto, que no es necesariamente satisfacción de necesidades básicas, es decir, no son necesariamente alimentos o agua o educación, sino realmente tecnologías muy avanzadas, entre ellas la inteligencia artificial. Si pasamos al cuadro, por favor, ahora, lo que tenemos ahí es el tema del financiamiento, que es bien interesante, porque uno pensaría, si el Estado es el principal organizador, debería ser también el principal inversionista, y no. Fíjense ustedes cómo en el caso del líder, Estados Unidos, para el año 2005, el 63% de su gasto de investigación y desarrollo lo realizan las empresas, y esa proporción sube para el año 2020 hasta alcanzar el 62.2%. Lo mismo pasa en China, predomina el gasto empresarial, y lo mismo pasa en Japón con diferentes porcentajes, pero la idea fundamental es esa. De los financiadores, quien predomina son las empresas entre las metrópolis. Al final, si nos da tiempo, les muestro el cuadro de México, la situación se invierte. Y después los gobiernos pues oscilan entre ese 15% de Japón en 2020 y el 30% de Estados Unidos en 2005. Notar también que la distribución es un poquito más repartida en Estados Unidos, que tiene un rasgo muy notable. Me muevo hacia acá. ¿Cuál es la luz? Bueno, vean ustedes el resto del mundo. En Estados Unidos sí está aportando una parte significativa, es decir, son agentes no estadounidenses que están aportando 7% del gasto en investigación y desarrollo. Si regresamos un momento a la transparencia, por favor. Solo para que hablar un momento, ahí estamos bien, espérame un segundo ahí. Aunque no se ve muy bien el primer cuadro de acá, lo que dice es cuáles son los montos que podemos agrupar para esas tres potencias tecnológicas. Estados Unidos, en el periodo 1991-2021, invirtió o gastó 13 billones de dólares en ciencia y tecnología. China gastó 5.8, menos de la mitad, y Japón 4.4 billones de dólares. Solo retengan la cifra para que se den cuenta de cómo está ese tema, pues no es algo bastante fuerte. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, creo que no voy tan mal de tiempo. La segunda medida que les quiero ofrecer, porque ese es mi tema y ese es el interés que tenemos en exponer este tipo de cuestiones, es, ya vimos que los principales financiadores del gasto en investigación y desarrollo son las empresas. Entonces veamos cómo se da ese tema en la competencia Estados Unidos y China. Primera cosa que hay que decir es que, a diferencia del gasto en escala nacional, se tratan de estadísticas muy parciales.
no van a encontrar, bueno, yo al menos no encontré, a lo mejor si alguno de ustedes lo encuentra y me lo comparte, se los agradeceré, pero desde los años 90 que yo he estudiado este tema, no existe una encuesta, digamos que podemos decir oficial, sobre el gasto de las corporaciones. En los años 90, cuando yo estudié este tema, hubo un informe muy sonado de la revista Business Week, que por cierto ya prácticamente desapareció, y que hizo un estudio muy pormenorizado con muchos recursos, pero a partir de esa fecha ya no hay nuevos datos, sino encuestas. Y aquí lo que yo estoy presentando, con esta salvedad, que es un estudio de un analista, en realidad no un académico, él se apellida Skillicorn, él se puso a estudiar las 1000 empresas que más invierten en investigación y desarrollo y concluyó que para el año 2018 están invirtiendo 859,000 millones de dólares, lo cual en la lógica de las cifras que les presenté anteriormente puede hacer sentido. Falta considerar muchas más empresas, pero digamos que lo más importante sí está comprendido en su muestra de 1000 empresas. Otro tema fundamental es que esto, a pesar de que hay muchísimas empresas en el mundo, millones de empresas en el mundo, y muchos miles de empresas de grandes corporaciones, está concentrado el gasto en investigación y desarrollo en pocos grupos de empresas, en este caso, sobre todo estos 4 que yo marco ahí: Estados Unidos, Japón, Alemania y China. En el terreno empresarial, China se va hasta el 4º lugar, no es el segundo, como en escala nacional, sino se va hasta el 4º lugar. Y aquí me gustaría, antes de entrar a la parte de los patrones, ponerles los cuadros. Si ponemos el de la esquina izquierda, por favor, primero, para que vean un poquito de cifras. Bueno, ahí está la muestra de Skillicorn. Vean ustedes, ahí tienen las 1000 empresas, el total de la muestra. ¿Cuántos ingresos tienen? 18 billones de dólares. Después, ¿cuánto invierten en gasto en investigación y desarrollo? Casi 1.858.000 millones de dólares. Y él propone una medida, la intensidad, digamos, de los recursos con los que cuentan las empresas, es decir, sus ingresos, cuánto invierten en investigación y desarrollo. Para las 1000 empresas les sale que tienen una intensidad de 4.7. Después vamos a los grupos de empresas, regresamos a la competencia Estados Unidos-China, de nueva cuenta un liderazgo indiscutido, un liderazgo sólido de las corporaciones estadounidenses. Vean ustedes, ahí están los números, no tengo que explicarlos, ustedes lo están viendo, y además una intensidad muy alta. De todos los ingresos que tienen disponibles, las corporaciones con sede en Estados Unidos están invirtiendo 7.4%, es muy alto, en relación incluso a sus competidores. El más cercano es Japón, con 4.35%, y podemos decir que 3 puntos son poco, pero si estamos hablando de estas enormes cantidades, realmente estamos hablando de muchísimo dinero. Acá abajo pues solo tienen ustedes la distribución porcentual. Si tomamos la tercera columna, vean ustedes la distribución del gasto en investigación y desarrollo. Estados Unidos prácticamente casi el 40%, China solo el 8.4%, y las tres potencias que estamos estudiando, las 3 solitas, 61.4%. Esta muestra incluye 37 naciones, si es que bien recuerdo. Podemos salir de ese cuadro, por favor. Y podemos poner el de abajo acá, sí, el de abajo sí, ese, por favor. Aquí lo que yo hice fue poner las 25 empresas que más invierten en investigación y desarrollo, y ven ustedes, ya empiezan a aparecer empresas de otras nacionalidades o con otros países sede. Hasta arriba vemos a Alphabet, es decir, la matriz de Google, como líder, pero después viene Volkswagen, Samsung, en fin, es un poquito más variada la composición de la muestra. Y allá en la última columna les marqué con amarillo las 3 empresas que tienen las intensidades más altas. Una japonesa, que está aquí en el cuadro, Toyota. También está en segundo lugar la Roche, si bien veo, Roche de Estados Unidos, y la Pfizer, otra empresa farmacéutica muy importante, que están destinando enormes cantidades de recursos. Ven ustedes también el monto, estamos hablando, solo 25 empresas están invirtiendo 238,000 millones de dólares en investigación y desarrollo. Pasamos al siguiente cuadro, el de la otra esquina superior, por favor, compañeros. Bien, creo que las estoy abrumando con tantas cifras, pero creo que son ilustrativos los cuadros. Aquí lo que hice fue poner
las 10 empresas más importantes de Estados Unidos y China en dos cortes. No, perdón. Sí, este es el año 2021. Ok. Solo puse un cuadro. Ya decía yo que tenía demasiados cuadros. Bueno, esta es la comparación de las 10 que más invierten de Estados Unidos contra las 10 que más invierten de China. Y vean ustedes, el predominio estadounidense es abrumador. Solo en el cuarto lugar encontramos a Huawei, que es una empresa que está invirtiendo muchísimo, es la creadora del 5G, teléfonos y sobre todo equipo de telecomunicaciones muy importante, dando la batalla ahí en ese renglón, pero de las primeras 11, solo una es China, y a partir de la 12 empiezan las otras 9 chinas. Igual están invirtiendo una cantidad muy importante, 155,000 millones de dólares, y de nueva cuenta, vean ustedes, las mayores intensidades en investigación y desarrollo corresponden a las corporaciones estadounidenses. Y ahora, si regresamos al círculo, un último rasgo de esta distribución, los patrones de especialización. Acá con la misma muestra Silicon, lo que encontramos es que cada país, que las corporaciones que tienen sede en estos 3 países se especializan en diferentes actividades. Puse las 3 principales. Entonces, Estados Unidos se especializa en tecnología, la más importante, farmacéutica y biotecnología y automóvil. Esos son sus 3 sectores más importantes. China está en tecnología, normal en un país en desarrollo. Construcción ocupa un lugar muy importante en este gasto de inversión y desarrollo, y automóvil. ¿Sí? Y Japón tiene en primer lugar el automóvil, en segundo la tecnología y en tercero farmacéutica y biotecnología. Si ponemos la gráfica solo para que revisen mi nota y pasemos al siguiente tema, verán ustedes la distribución de todas las actividades que tenemos en esta muestra de Silicon. Las 3 primeras ya las describimos, la de tecnología, la farmacéutica, el automóvil son las que predominan en toda la muestra entre las 1000 corporaciones, y después van entrando las demás. Pero vean ustedes la simetría normal, el capitalismo está invirtiendo mucho más en las nuevas tecnologías, es algo, digamos, en el orden de las cosas, pero es interesante que no todas las potencias están haciéndolo de la misma manera, no todas las corporaciones. Bien, ¿qué quisiera que retuvieran ustedes para pasar a la cuarta parte de la exposición, a la cuarta pregunta, a la cuarta cuestión que les quiero plantear? Que en contraste con lo que pasa con los estados, lo que se atribuye como virtud al gasto en investigación y desarrollo de las corporaciones es que son decisiones muy ejecutivas. Hablábamos de las dificultades que tienen nuestras universidades para recibir los fondos, me contaban de la batalla que han dado sus profesores y profesoras en la arena política, incluso para que haya más financiamiento. En fin, ese gasto que otorga el gobierno pasa por muchos filtros, y en cambio la corporación dice: nosotros tenemos este ingreso, vamos a destinarle 3%, 2%, 5%, 7% a la investigación y desarrollo, y si el Consejo de Administración lo decide, eso se puede hacer prácticamente de un año a otro, y tienen una planeación bastante ejecutiva, digamos, pues, ¿no? Entonces ese es un contraste interesante con el tema de los estados. Y el otro tema que es también muy relevante para la discusión que tenemos en las universidades es que esta investigación casi en general, aunque los superricos no lo están haciendo, no siguen al pie de la letra este dicho, pero en general, digamos, sobre todo las grandes corporaciones, toda inversión en investigación y desarrollo está enfocada a obtener ganancias. Es muy raro que estén financiando al interior de sus aparatos científicos y tecnológicos investigación que llamamos la Blue Sky Research, la investigación mirando al cielo azul. Son cosas muy prácticas, son cosas que tienen que ver con los mercados y con que en poco tiempo vas a generar una mejora del producto, del proceso, y vas a lograr producir ganancias a través de esa investigación y desarrollo aplicado desde la corporación. Y con eso pasamos al tema que va a ser el final de mi exposición en cuanto a investigación, para pasar al final con algo sobre México. Lo que yo quisiera presentarles ahora es cómo se expresa esta competencia. Ya mostramos cuánto están invirtiendo Estados Unidos, cuánto está invirtiendo China, cuánto están invirtiendo las corporaciones chinas, cuánto están invirtiendo las corporaciones estadounidenses, y ahora lo que yo quiero mostrarles a partir de un trabajo que llevamos prácticamente cada año estudiando este tema, es qué resultados tienen, quién predomina en la competencia. Ya olvidémonos por un momento de la tecnología y vamos a ver quién predomina en
el desempeño económico de las corporaciones. Entonces, esta transparencia la titulé Competencia Corporativa y les propongo 3 rasgos. Primero, una agudización de la competencia. Estados Unidos, repito, ha enfrentado 3 desafíos y por primera vez a partir de 2008 está habiendo un ascenso que parece ya incontenible. Ya prácticamente todos los análisis están hablando de que Estados Unidos va a ser desplazado por China y las corporaciones chinas van a desplazar a las corporaciones estadounidenses como líderes en un plazo que no excederá los 10 y mucho menos los 15 años. Pues, ¿no? La competencia se agudiza. Ese es un tema fundamental. Sin embargo, justo lo que nosotros decimos en el estudio de esta competencia es que Estados Unidos sigue predominando en los sectores más rentables gracias a su avance tecnológico. Vuelvo al ejemplo de mi tesis de doctorado. Lo que yo estudié, por ejemplo, para los procesadores de las computadoras, desde que se fundó Intel e IBM puso el producto de Intel como el cerebro de las computadoras personales, Intel no ha perdido el liderazgo. Y la única compañía que ha logrado la masa crítica para desafiarlo es otra compañía estadounidense, actualmente AMD. Entonces, las corporaciones estadounidenses no han logrado ser desplazadas y en términos de ciencia y tecnología, también la informática sigue desarrollándose de manera muy importante. En Estados Unidos, el producto estrella en este momento, que es el ChatGPT, es una invención hecha en Estados Unidos, si quieren ustedes, con tecnología global, pero finalmente el OpenAI está con sede en Estados Unidos y ellos se reconocen más allá de sus orígenes nacionales, de las personas que forman OpenAI, se reconocen como una corporación estadounidense, declaran ante las autoridades estadounidenses, etcétera, pues, ¿no? Predomina entonces Estados Unidos y en relación a lo que estábamos hablando, se ve ya como una tendencia de mediano plazo que las empresas chinas no parecen tener un freno, van a desplazar a las estadounidenses en un corto plazo, ojo, respaldadas fuertemente por el Estado y muchas de ellas siendo estatales, principalmente donde ya desplazaron a los estadounidenses, a las corporaciones estadounidenses. Los bancos, no lo creeríamos, pero hoy día los bancos más grandes del mundo son chinos, y petróleo, donde China está comprando todo el petróleo que puede en todo el mundo y está fortaleciendo sus grandes compañías petroleras. Si ponemos el cuadro que está abajo dentro del círculo, por favor, compañeros. Bien. Entonces aquí una comparación a partir de bueno, cito mi fuente, es una fuente que empezó siendo un ejercicio periodístico y hoy se ha convertido en una referencia por la persistencia. Imagínense, esta lista de Fortune se empezó a publicar en 1955, nosotros tenemos datos para la competencia global desde 1994, es un informe que publica la revista Fortune cada año, y en este caso se trata de las 500 empresas globales, son las 500 empresas más grandes del mundo y es a partir de eso que medimos la competencia. Entonces vean ustedes, puse 5 rubros, el número de empresas, vean ustedes cómo crece el grupo de empresas chinas y en 2000 eran solo 12 empresas chinas y en 2021 son 135. O sea, ya hay más, en la muestra de Fortune de las 500 ya hay más empresas chinas que estadounidenses. Ese es un dato importante. No lo dice todo, como veremos a continuación, pero es un dato importante. Después, en términos de los ingresos, que es uno de los indicadores más importantes, es decir, en el lenguaje nuestro podemos hablar de las ventas de las empresas, tenemos que también pasa de una cifra pequeñísima en el grupo chino, el grupo con sede en China, 272 mil millones de dólares, a 8 billones en 2021, ya muy cerca del grupo estadounidense. Y quizá donde la simetría se ha reducido, pero se mantiene con una mayor distancia, es en las ganancias. Vean ustedes cómo las ganancias de las corporaciones estadounidenses tienen una distancia todavía significativa respecto de las chinas, y eso tiene que ver justo con los privilegios de ser el líder. Hay muchos ejemplos de ese comportamiento y regreso a Intel. Como verán, no aprecio mucho Intel, procuro no tener computadoras Intel, pero bueno, es el paradigma. El caso es que Intel tiene muchos productos que exceden las capacidades prácticamente de todos los usuarios y sin embargo siguen teniendo el liderazgo en el mercado, ¿sí? Es un producto que no es el más eficiente, pero logra mantener su cuota de mercado por diferentes circunstancias que ahora no voy a desarrollar,
y eso explica entonces que tenga un nivel de rentabilidad mucho más alto que otras corporaciones que están en ese sector. Vamos a ver qué pasa con NVIDIA, estábamos hablando ayer de eso, que parece ser un factor disruptivo por la inteligencia artificial, pero finalmente también hay todavía un predominio, por lo menos en CPUs, por parte de Intel. Más rentables entonces las corporaciones estadounidenses, y la última columna es solo un indicador de rentabilidad. Vean ustedes, ambos grupos están aumentando su rentabilidad, poquito, pero en términos de estas cantidades gigantescas de miles de millones o de billones de dólares, estamos hablando de grandes fortunas. Si salimos de la transparencia y ponemos el primer cuadro arriba a la izquierda, por favor, compañeros. Qué pena que no lo puedo manejar acá, perdón. No, ya te saliste. El de acá, por favor. Sí. Bueno, aquí regreso a comparar las 10 más grandes de Estados Unidos y las 10 más grandes de China. Aquí sí puse los 2 años. Vean ustedes la distancia que separa a las líderes estadounidenses de las líderes chinas. La más pequeña de las estadounidenses, Verizon, vendía en 2000 66 mil millones de dólares. Y la más grande de las chinas, que era Sinopec, estaba vendiendo casi 65. Entonces había un predominio absoluto de las estadounidenses. No los voy a aburrir, no los voy a aburrir con más cifras. La otra columna que les pido que observen es la última. Vean ustedes qué actividades son las que predominaban en 2000. Actividades, digamos, que vienen de la Segunda Guerra Mundial, la refinación de petróleo, el comercio, las 2 grandes empresas de Estados Unidos, ExxonMobil y Walmart. Después la automotriz con la General Motors, en fin, todas empresas de gran prosapia, fundadas muchas en el siglo XIX, algunas inicios del siglo XX, predominando todavía en ese tema. Y si pasamos al otro cuadro, por favor, para ver la misma comparación, pero en el año 2021, vean ustedes cómo ha empezado a variar. Ya primer y segundo lugar se alternan, ya tenemos State Grid, una corporación de servicios públicos muy importante de China, disputando ahí el liderazgo. Todavía está lejos de Walmart, pero ya está ahí colocada en un segundo lugar. Y vean también, el cuarto y el quinto lugar son para China. Sí, empieza a diversificarse esa competencia. Las empresas chinas van subiendo, van teniendo un mayor dinamismo, una mayor rentabilidad. Y lo mismo, vean ustedes cómo empiezan a aparecer las actividades de la informática, que son tan importantes en este momento. Ya tenemos ahí 1, 2, 3 grandes empresas de informática. También algo muy importante que empezamos a ver son la fuerza de las finanzas y los bancos. En fin, como decía yo, la competencia se agudiza y se diversifica. Y un dato de los que no había hablado, pero vean ustedes la cantidad de trabajadores que tienen. De pronto pareciera que las corporaciones funcionan solitas, son como autómatas. No, en realidad hay personas que están trabajando ahí todos los días construyendo la riqueza de estas corporaciones. Solo 20 corporaciones líderes de Estados Unidos y China emplean a más de 10 millones de personas. 10 millones de personas. Un poco la población de la ciudad más grande de nuestro país, pues, ¿no? Ya debo terminar. Por favor, pasemos a la última parte para salir. Se me fue el tiempo, perdonen ustedes. Termino entonces. Algunas implicaciones para México. Hay un tema fundamental en cuanto a las asimetrías. Estudiamos también el gasto que tiene México de investigación y desarrollo, y en relación a estas potencias es pequeñísimo. Fíjense ustedes, si acumulamos el gasto, bueno, para empezar, en México no tenemos las estadísticas a la fecha actual, solamente tenemos para el periodo 1993-2017, y hablamos de 167 mil millones de dólares como valor acumulado. Y ese monto significa que el mismo ejercicio para China representa 56 veces más, es decir, el gasto de México es 1 y el de China es 56, es gigantesco. Por no hablar del de Estados Unidos, no los voy a aburrir con ese tema, pues, ¿no? Y un tema fundamental que tenemos en el cuadro, para ir avanzando hacia el final de la presentación, podemos poner el cuadro, por favor.
Bien. Bueno, aquí está lo que les hablaba de la simetría, cómo es tan fuerte la diferencia, pero eso lo tenemos claro. Están invirtiendo muchísimo las potencias tecnológicas y México muy poquito. Y algo que me parece muy notable, vean ustedes cómo se invierte. Veíamos que en China, en Japón, en Estados Unidos, quienes predominan son las empresas. Y en el caso de México, quien predomina por muchísimo es el gobierno. Y ahí está mucho la explicación de nuestro atraso tecnológico. Las empresas en México no están desarrollando la tecnología, incluyendo las empresas extranjeras, que más bien prefieren monopolizar ese progreso técnico y hacer que les paguemos regalías desde México hacia sus sedes. Entonces vean ustedes, apenas 18%, 17.8% están financiando las empresas. Y cierro entonces la presentación, ahora sí regresamos al círculo azul, con dos cuestiones. Dos caminos. Bueno, vemos que México tiene un atraso significativo y lo que planteamos es que hay dos posibilidades. La primera, y es la que escuchamos en todas las escuelas de economía, es la que escuchamos en la boca de los gobernantes, es la que escuchamos también en el norte del continente, las recomendaciones que nos dan: adáptense a las necesidades de las empresas líderes. Casos de éxito, uno de los más importantes, el clúster de industria automotriz en Puebla. Volkswagen, que es una de las principales automotrices del planeta, no solo de México, sino del planeta, ha creado un distrito industrial a su alrededor de proveedores de autopartes. Entonces, mexicanos, mexicanas, adáptense, creen empresas para servir a las empresas líderes. Vayan con las empresas líderes y pregúntenles qué necesitan, qué tecnología necesitan desarrollar, qué tecnología les interesa. Ese es el camino, digamos, convencional, es lo que la famosa teoría de las cadenas de valor, ahora que está tan de moda, nos sugiere. Y el otro, que era una de nuestras discusiones hoy con las colegas, es cómo podemos, en cambio, buscar la autonomía tecnológica y fomentar las capacidades locales. Un país riquísimo como México, ahora que empiezan a crecer y que van a empezar a salir seguramente a viajar por sus estudios y por placer y por todo, van a ver donde vayan a México, es un país riquísimo, infinitamente rico. Bueno, muy rico, no es infinito, claro, estoy diciendo una tontería, es muy rico. Y sin embargo tenemos grandes disparidades, grandes problemas de todo tipo. ¿Por qué? Básicamente porque estamos dependiendo de las empresas, sean las nacionales o las extranjeras, para desarrollar la tecnología. Uno de los mensajes, concluyendo mi presentación, es ese: necesitamos fomentar la ciencia y la tecnología, necesitamos fomentar que las y los jóvenes se interesen en la tecnología y que las nuevas generaciones empiecen a desarrollar tecnologías orientadas no a hacerse millonarios, que ese es el modelo estadounidense, sino a satisfacer las grandes necesidades que tiene nuestro país en todos los terrenos, que es la segunda parte de la transparencia. Para concluir, invertir en ciencia y tecnología para satisfacer prioridades nacionales, y aquí les juro que no lo saqué de nuestra visita a la parte tecnológica de su universidad. Me dio mucho gusto que coincidiéramos en dónde es importante invertir. Vamos a desarrollar la 5G, nos interesa desarrollar el comercio electrónico, es decir, nos interesa seguir enriqueciendo a Huawei o a Amazon. No, tenemos que invertir en el agua, en los alimentos, en la energía, en el cuidado y la remediación ambiental, es decir, en la salud, ahí me faltó, las necesidades básicas de la población. No podemos seguir siendo dependientes, por ejemplo, en vacunas, algo que acabamos de vivir, ¿sí? Miserablemente no teníamos a pesar de ser un país tan rico, no teníamos una instalación, una capacidad instalada para generar nuestras propias vacunas. Y espérate entonces a que las grandes corporaciones, Pfizer a la cabeza, por lo demás con dinero público, se dignen a vendernos al precio que ellos quieran las vacunas. O sea, una completa aberración en términos de salud pública para un país como México, pues, ¿no? El agua es el principal problema que vamos a enfrentar, que van a enfrentar sus generaciones. Quizá algunos ya nos habremos ido de este plano de la realidad, pero a ustedes seguro que les va a tocar la escasez del agua. Necesitamos aprender a cuidar el agua, a sanearla, pero sobre todo a dejar de desperdiciarla y a saber cómo restaurar el ciclo del agua, que vuelva a haber abundancia de agua, que vuelva a haber, si ello es posible desde el punto de vista tecnológico, agua suficiente para que todas las formas de vida, no solo la nuestra, se mantengan, y así por el estilo. Ese es el camino que me parece se está abriendo en las discusiones, buscar autonomía tecnológica, buscar una manera mejor de desarrollar la tecnología. Ya podemos pasar a lo último. Con eso concluyo entonces la exposición. Les dejamos ahí
los contactos el último círculo, por favor. Los contactos de nuestro espacio de investigación. El que dice contacto, por favor, compañero. Si no hago el comercial, mis colegas me van a asesinar. Es en serio porque tenemos un montón de materiales que ustedes pueden consultar ahí. La primera dirección es la del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales, donde tenemos un trabajo sobre las corporaciones muy importante. El segundo es el del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y les doy muchas gracias, les agradezco mucho que me hayan escuchado, que se hayan mantenido atentos y atentas. Gracias. Agradecemos al doctor Raúl Ornelas y pasaremos a un momento de preguntas y respuestas. Por si es que alguien tuviera alguna aportación para nuestro invitado especial, es el momento para hacerlo. De no ser así, un fuerte aplauso nuevamente para nuestro invitado. Perdón. Tenemos una pregunta, perdón. Paso para acá el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nora Lidia. Es bien cierto que México hoy está en una etapa diferente, en cuestiones de, incluso se le está dando ya ese valor a lo que es la herbolaria como medicina. ¿Qué tanto faltaría si se le empieza a dar esa parte, las instituciones educativas, al desarrollo tecnológico en herbolaria? Porque México es muy abundante en toda esta cuestión de hierbas para la salud, para en fin, si hay alguien o hay algo aquí en México que ya esté trabajando sobre esa parte, ¿no? Sabemos que hubo una nula trabajo en ciencia y tecnología en muchos periodos administrativos, pero hoy, ¿qué propuestas deben de dar las instituciones educativas para ser financiadas y puedan llevar ese, ir de la mano, para que haya tecnología, haya ciencia que vaya enfocada a nuestro entorno, a nuestro México, ¿no? Bueno, muy interesante y algo que yo quisiera, por lo poco que conozco, sus colegas seguramente le podrán contar mucho mejor que yo la experiencia de la investigación en herbolaria en su universidad, que creo yo, por lo que vimos ahora, es algo muy bonito, muy interesante, porque además tiene justo este enfoque comunitario. O sea, no es algo de laboratorio, sino que vas a la comunidad a trabajar, a aprender y a colaborar para que esto tome fuerza. Pienso que en muchas regiones donde la biodiversidad está todavía muy presente y donde las comunidades son fuertes, nuestras universidades públicas están haciendo esfuerzos similares. Yo conozco el caso de Chiapas. En Chiapas también hay varias instituciones que están trabajando el tema de la herbolaria, pero creo que a lo que nos enfrentamos es a un tema, nosotros lo llamamos civilizatorio. Dada la manera en la que está organizado, y esto no es una manera de evadir su pregunta, sino de llevarla más allá, dada la manera en la que está organizado el trabajo, no tenemos la costumbre de sanar orgánicamente en los tiempos en que el cuerpo humano debe sanar. Y entonces recurrimos a la química. Estoy enfermo y debería pasar una semana tranquilo en casa, descansando, esperando que mi cuerpo se recupere. Sin embargo, tengo una junta y tengo que ir a dar clase, o tengo que dirigir la empresa, o tengo que ir a la tierra, lo que haga, cada cual. Entonces, pues me meto químicos y al día siguiente estoy listo para ir a trabajar. Ahí es donde la herbolaria creo que está chocando con muchos, sobre todo en las grandes ciudades, con muchos obstáculos. Y el otro tema sobre el cual se ha combatido, y con eso cierro mi respuesta, es el del saqueo del conocimiento ancestral. Desde los años 90 tenemos un trabajo al respecto. Se denunciaba como, sobre todo corporaciones alemanas, por cierto, todo el mundo sabe quizá que las corporaciones alemanas son las líderes en la química mundial, estaban viniendo a países de América Latina, a países de África, a países de Asia, para llevarse los principios activos y convertirlos en productos comerciales. Entonces empezó a haber, una que yo conocí muy de cerca, por ejemplo, pomadas de árnica.
que todos por las abuelitas y las bisabuelas sabemos que la árnica tiene propiedades antiinflamatorias muy fuertes. Entonces ya resultaba que en lugar de ponernos la árnica que nos venden, el árnica que nos venden en los mercados, como té, tomárnosla o ponerla en un fomento, en fin, íbamos y comprábamos la pomada, que es de más fácil aplicación, porque el otro implica trabajo, o sea, tengo que ir al mercado varias veces y traer el árnica y cocerla o hacerla en plaste, etcétera. Y la pomada, pues ya te la venden, te la pones y tiene, no el mismo efecto, por desgracia, pero sí tiene un efecto parecido. Entonces creo que la herbolaria se está enfrentando a esos dos obstáculos. Por un lado, la falta de financiamiento, pero por otro también un hábito muy tenaz por parte de todas las personas y fomentado por las industrias farmacéuticas de soluciones fáciles, ¿no? Creo que ese es un problema, pero por lo demás, a nuestra escala, con lo que podemos las y los académicos, creo que sí se está estudiando bastante y creo que está teniendo buenos resultados ahí donde se está aplicando, ¿no? Hay muchas comunidades, yo lo que conozco, repito, Chiapas, Oaxaca, ya hay muchos sistemas de salud basados en la herbolaria, lo cual les está generando muchos beneficios en términos, por un lado, de dejar de depender de la medicina comercial y por otro, para empezar a proyectar que ese tipo de remedios puedan ser comercializados, así sea en pequeña escala, sobre todo en mercados locales, pues, ¿no? Es algo que las ciudades tenemos que pensar por lo demás, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para curarnos, pues, ¿no? Gracias por la pregunta, colega. Me encantan estos temas, yo soy del área de ciencias exactas. Otro tema que a mí me inquieta es los programas educativos que tuvieran interdisciplinariedad entre ellos para poder verdaderamente desarrollar estrategias sociales, económicas, políticas, de salud. Si hay una área de oportunidad en las instituciones educativas para desarrollar ese tipo de programas, porque realmente hay vacíos que tienen los programas, los profesionistas, y tienden a absorber áreas que no son de su competencia y empieza a crearse deficiencias, empiezan a crear huecos. En ese sentido, yo veo que hay esa oportunidad y que México podría entablar un mejor desarrollo regional si los profesionistas tuvieran ese hábito de poderse integrar interdisciplinariamente y que tuvieran esa facilidad de trabajar colaborativamente para desarrollar incluso cuestiones políticas sociales, en fin, ese tipo de cosas, que para mi consideración, yo veo que sí sería un boom para México, ¿no? Ese es mi comentario. ¿Alguien más? No, ya lo último entonces. No, completamente de acuerdo con lo que usted dice, y lo que yo puedo comentar de mi universidad es que se están haciendo esfuerzos muy grandes. Por ejemplo, no tiene mucho que se creó el Centro de la Complejidad, Estudios de la Complejidad. Se está impulsando mucho la transdisciplinariedad, la interdisciplina. Nuestro seminario, por ejemplo, que impartimos en el posgrado es multi y transdisciplinario en esa idea. Para las viejas generaciones es un esfuerzo porque obviamente no nos formamos así, pero para las nuevas generaciones ya creo que es un sentido común. Ya no puedes pensarte, soy economista y no estudio otras ciencias sociales o las humanidades o las otras ciencias. Y creo que poco a poco los más duros, tengo que decirlo por más en mi universidad, son los de las otras ciencias porque están muy establecidos y les cuesta mucho trabajo acercarse hacia las ciencias sociales y las humanidades, pero ahí va el esfuerzo. Y creo que la cuestión que usted no mencionó y que es muy importante es que dentro de nuestras universidades hay una cultura académica de la hiperespecialización, mucha herencia de influencia de la academia estadounidense de la hiperespecialización, que ese es un verdadero problema, pues, ¿no? Nuestras generaciones tuvieron que luchar contra eso. Tú te vas a especializar en los modelos matemáticos para predecir el tipo de cambio en horizontes de mediano y largo plazo. Y si ya no hay trabajo en calcular los tipos de cambio, ¿dónde me voy a trabajar? Porque yo solo sé hacer eso, pues, ¿no? Que era lo que decíamos quienes defendíamos una perspectiva más amplia.
Por otro lado, hay un esfuerzo grande también, recordemos la obra del recientemente fallecido Pablo González Casanova, que tuvo la idea de crear el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Y ahí fue un trabajo pionero, también de la mano con otro gran pensador estadounidense, Immanuel Wallerstein. Hay un trabajo muy bonito de él que se llama Impensar las ciencias sociales. Wallerstein tiene esa idea, ese argumento de que las ciencias sociales que vienen incluso desde la Edad Media tienen que cambiar para lograr hacer una intervención más eficiente, más profunda, más que eficiente en nuestras sociedades. Y justo la transdisciplina y la interdisciplina son dos de las respuestas al respecto. Entonces creo que es una tendencia que se abre. Hay que luchar contra la hiperespecialización, pero creo que ya está instalado, sobre todo en las nuevas generaciones, ese tipo de respuestas. Y finalmente, quizás sin la profundidad y sin la calidad que necesitaríamos, pero ya por lo menos hay una intención, los nuevos libros de texto, comentábamos durante nuestros intercambios ahora, ya tienen esa idea. Ya no vamos a estudiar español o vamos a estudiar ciencia, ¿sí? Biología, sino que vamos a estudiar ciertos problemas que están atravesados por diferentes ciencias. Entonces, por ejemplo, el problema de la salud no es solo de las ciencias médicas, tiene que ver con la demografía, tiene que ver con la economía, por ejemplo, mis famosas corporaciones, ojalá las corporaciones transnacionales que dominan la medicina, y así, pues, ¿no? Hay una nueva manera de educarnos y de seguir educándonos, además, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias de nuevo y gracias a Mario por la invitación. Gracias. Agradecemos al doctor Raúl Ornelas. A continuación invitamos a la doctora María Aurora Veloz Rodríguez y al doctor Mario Cruz Cruz a pasar este estrado para hacer entrega de un reconocimiento que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, otorga la presente constancia al doctor Raúl Ornelas Bernal por su destacada participación como ponente en la conferencia titulada Disputa por el Liderazgo Tecnológico Global, China contra Estados Unidos, en el marco del tercer encuentro Garza de Jóvenes Investigadores. Amor, Orden y Progreso, Pachuca de Soto, Hidalgo, 6 de noviembre del 2023, firman la doctora María Aurora Veloz Rodríguez, coordinadora de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, y el doctor Mario Cruz Cruz, director de investigación. Se hace entrega de un libro también al maestro Eduardo Salcedo Albarán, junto con el doctor Raúl Ornelas Bernal, invitados especiales de este tercer encuentro Garza de Jóvenes Investigadores. Agradecemos su presencia. Si alguien quiere interactuar con nuestros invitados especiales, se abrirá un espacio a continuación para que puedan hacerlo. Muchas gracias y los invitamos a seguir participando en las actividades propias de este tercer encuentro Garza de Jóvenes Investigadores. Muy buenas tardes.